El señor Fuji es un perdedor, el clásico funcionario gris que trabaja como cobrador de deudas. A su lado le acompaña el jefe de la oficina. Ambos se dirigen a casa de Yanagida, un deudor que ha hecho caso omiso a las múltiples advertencias sobre el pago de la deuda. El jefe le dice a Fuji que lo imite, que así se hacen las cosas. Y raudo y veloz de una patada destroza la puerta de Yanagida. Mientras forcejean, el señor Fuji advierte a su jefe. Este tío no podrá pagarnos. Tras un montón de facturas sin pagar, el señor Fuji observa un peculiar folleto que reza así. Compraré tu desgracia, servicio del ángel Waku Waku. ¿Compraré tu desgracia? ¿Qué demonios puede significar? Yanagida, que se veía acorralado, logra escapar de las zarpas del jefe y en un visto y no visto arrebata de las manos de Fuji el misterioso folleto. Yanagida huye sin mirar atrás. Al día siguiente en la oficina, el jefe no perdona al señor Fuji que dejaran escapar a su presa. Literalmente le llama idiota. El señor Fuji sabe que replicar al jefe es imposible. De pronto un superdeportivo estilo GTA aparca frente a la empresa. El rugido del motor es muy llamativo y característico. Para sorpresa de todos es Yanagida que, con aire chulesco y triunfal, entra al local acompañado de una llamativa rubia occidental. Todos los empleados le observan asombrados. ¿Tanto puede cambiar un perdedor? Yanagida confronta al jefe y le dice. ¿Cuánto te debía? ¿3 millones de yenes? Aquí los tienes. Y golpea al señor Fuji con un mazo de billetes, no sin antes lanzar otro puñado al aire. Luego Yanagida se aleja de nuevo, del brazo de la rubia occidental en plan hasta la vista baby. El señor Fuji, que es un adicto a las apuestas online y de caballos, llega a su casa con la intención de averiguar la verdad sobre el folleto. Toma asiento frente al ordenador y teclea el enlace que había en el folleto. Para su sorpresa no entiende nada, el texto dice así. Solo las personas elegibles recibirán una dirección de contacto. ¿Pero esto qué demonios es? Se pregunta Fuji. Su mujer le interpela que no vuelva a apostar nunca más. Pero él la tranquiliza y responde que solo son cosas de trabajo. Su mujer tampoco le tiene mucho aprecio y está bastante cansada de su actitud derrotista y derrochadora. El señor Fuji teclea un extraño enlace y por fin, en pantalla, la página inicial del servicio Waku Waku se abre frente a él. La página web detenta un aspecto muy infantil y viene acompañada de una insulsa melodía. ¿Pero cuál es el número de teléfono? Se pregunta Fuji. En su lugar, una maraña de números flotan en la pantalla. Así es imposible saberlo. Al día siguiente más de lo mismo en la oficina, nueva bronca del jefe en público, la humillación es total. Maldiciendo su mala suerte, el señor Fuji pasea por el parque intentando reordenar sus ideas. Y allí al final algo le llamó la atención. Es ni más ni menos que el folleto Waku Waku. Ni corto ni perezoso roba el dichoso folleto a un pobre hombre sin recursos que dormía en el parque. No se puede ser más lamentable. Fuji vuelve a la oficina y como es una agonía se pone a investigar el folleto en horas de trabajo. Un pequeño detalle llamó la atención de Fuji, es la pegatina de un ángel del folleto. Al arrancarlo, la silueta del ángel concuerda con la numeración en pantalla. Lo ha conseguido. Ya tiene el contacto. Pero al deslizar el ratón en pantalla otro mensaje críptico hizo aparición. Será mejor que estés preparado antes de llamar, el asesor estará aquí ese día y más te vale no mentir. Cuando llega a casa el señor Fuji convence a su mujer para que simule estar enferma. Le pide por favor que permanezca postrada en la cama como si hubiera sufrido un accidente. Ella le llama bastardo inútil y no se fía de su marido pero obligada accede a sus demandas. El señor Fuji prosigue con su plan para dar tanta pena como fuera posible. Maquillado, con el suelo lleno de basura y un falso brazo enyesado decide llamar por teléfono a misterioso número Waku Waku. Tras una breve conversación alguien llamó a la puerta. ¿Cómo pueden haber llegado tan rápido? Pensó Fuji. Una resplandeciente jovencita se exhibió frente a Fuji que, desconcertado, no entendía nada. El fulgor era tan potente que Fuji quedó cegado durante unos instantes. La jovencita caminó entre los escombros de basura sin perder detalle de nada. El ángel con una sonrisa de oreja a oreja dijo llamarse Momoka y le ofreció su tarjeta del servicio del ángel Waku Waku. Es la compra y venta de miseria y me gustaría evaluarlo primero. Momoka declaró al señor Fuji que lo veía genial, que estaba lleno de una aura obscura. Momoka le explicó las 3 reglas antes de realizar el contrato. 1. Solo compra miseria en efectivo. 2. La desgracia adquirida solo puede ser continua. 3. No le mientas. Momoka solicitó comenzar la evaluación para así saber su desgracia. Durante unos instantes Fuji permaneció en silencio, para a continuación narrar la gran mentira de su vida.
El señor Fuji aclaró que su casa había sido atacada por cobradores de deudas, su brazo roto, añadió Fuji, había sido obra de unos mafiosos que los tenían amenazados, y que, en un momento dado, le pegaron una paliza. Por si fueran pocas desgracias, Fuji señaló a su mujer postrada en la cama, recordando un grave accidente automovilístico que sufrió tiempo atrás. Momoka se compadeció del pobre hombre y tras un breve estudio le ofreció la cantidad de 200.000 yenes por sus desgracias. Sorprendido, Fuji le preguntó que cuál era el propósito de comprar las desgracias de otras personas. Momoka, sin perder la sonrisa, respondió que podían vender esas desgracias a otros clientes por un precio superior. Fuji la interpeló. ¿Qué clientes? Ella tan solo respondió. Nuestros clientes son Dios. Muchas gracias por vendernos tu desgracia. Así se despidió Momoka antes de irse con el rostro lleno de felicidad. Fuji cantó victoria por primera vez en su vida y creyó que por fin la suerte le había sonreído. Al día siguiente en la oficina, el jefe se estaba cagando en todos los muertos de Fuji y preguntó, ¿dónde diablos se ha metido ese inútil? De pronto un rugido, un descapotable frente a la empresa. La historia se repitió de nuevo, al igual que Yanagida, ahora era Fuji quien iba acompañado de una rubia occidental. De un modo triunfal Fuji pretendió resarcirse de su humillante pasado, ahora era él quien se paseaba frente al jefe. Acto seguido, Fuji golpeó chulescamente a su futuro ex jefe, con la carta de despido que él mismo había transcrito. Su venganza estaba completa. Y se despidió en plan hasta luego Lucas, ahí te quedas con tu mierda empresa. Chicas, lujo, caviar, marisco, jacuzzi, todo lo que alguna vez anheló el triste señor Fuji ahora lo tenía en la palma de su mano. No había nada imposible para él. Después de algunos deliciosos con 3 chicas, Fuji se detuvo en una tienda y se acordó de su mujer, pensó en que le debía un regalo por su comportamiento del día anterior y quizás ella le perdonaría. Borrón y cuenta nueva. Nueva vida, nuevo Fuji. Adquirió un anillo bastante caro. Pero cuando el renovado señor Fuji llegó a su casa no había nadie esperándolo. Una corriente de aire le sobrecogió, era la ventana que había sido vendida como parte de su desgracia. Desgracias que por cierto todas eran mentira, y el ángel había sido muy estricto sobre ello. No mentir. Fuji, sobrecogido, abrió la puerta en donde su mujer había simulado estar enferma. No solo no estaba, sino que también la cama, y parte del atrecho se habían esfumado. En un plis plas Fuji se percató que había un misterioso sobre en la mesa, al leerlo se dio cuenta que lo dejó Momoka cuando él se hallaba ausente. Se trataba de un certificado de compra. Allí estaban listadas todas sus desgracias por el valor nominal de 200 millones de yenes. Y al final de la lista su mujer, bajo el concepto de una esposa que necesita cuidados. Fuji se dijo a sí mismo, ¿certificado de compra? ¿Acaso he vendido a mi esposa? Fuji estaba desesperado, salió a la calle y marcó el número del ángel Waku Waku. ¿A dónde te llevaste mi esposa? Le dijo el señor Fuji notablemente enfadado. A lo que Momoka con risa burlona respondió que no importaba a dónde llevaban las cosas que compraban. No seas estúpida, le interrumpió Fuji, ven inmediatamente aquí. Como de un fantasma se tratase la voz de Momoka sorprendió al hombre. Ya estoy aquí, le dijo, a lo que añadió ella, de todas las cosas que te compré, olvidé llevarme una. Momoka añadió. Tuviste un percance con tu brazo, ¿verdad? Me lo llevaré también. Fuji se quedó petrificado. No sabía qué decir. Pero ahora era Momoka la sorprendida, ella reparó que el aspecto del señor Fuji era perfectamente saludable. El rostro de Momoka cambió a un tono más serio. No me habrás engañado, ¿verdad? No te preocupes, prosiguió ella, no te voy a pedir que me devuelvas el dinero, solucionaremos el asunto de tu brazo y las heridas. El señor Fuji solo tuvo tiempo de mirar atrás. Unos potentes focos lo deslumbraron y se quedó petrificado. Un camión venido de la nada se abalanzó sobre Fuji, su garganta aulló un estertor y luego todo se volvió blanco. El señor Fuji despertó en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos, pero no se podía mover. Cuando los médicos se alejaron, algo alarmó a Fuji. Era Momoka entregando malas noticias a su esposa. ¿Qué malas noticias? Se dijo a sí mismo Fuji. Momoka se lamentó diciendo. La mitad inferior de su marido está paralizada, qué desgracia para ella. Fuji pensó en su desdicha. Era la mitad inferior que con anterioridad su mujer había fingido. Y en un segundo el rostro de Momoka irradió una felicidad sobrenatural, ella dijo. Pero compraremos la desgracia de su marido por 90 millones de yenes y si, su marido fallece podemos añadir otros 110 millones más. La esposa de Fuji no dudó un instante, y vendería la desgracia de su marido por 200 millones de yenes, ni más ni menos. Fuji flipó en colores cuando vio a su esposa con el folleto entre sus manos.
Sabía que estaba perdido. Lo último que vio el señor Fuji es a Momoka a su lado, estas fueron sus últimas palabras. Señor Fuji, qué desafortunado. Dios solo envía estos folletos a las personas que realmente son infelices. Fuji suplicó inútilmente por su vida. Pero Momoka se aproximó a la máquina que lo mantenía con vida y tiró del cable. Todo se volvió negro. Muchas gracias por vendernos tu desgracia.